Buenas tardes. Eh, Comenzamos nuevamente estos vídeos en directo desde la página psicóloga psicoanalista Pino Lorenzo de Facebook, y también estamos compartiendo en la página de Facebook Mejor Hablar. Bueno, antes que nada, felicitar a todos el año nuevo, el año 2021, y bueno, darles las felicidades. Bueno, también quiero, por las circunstancias que estamos viviendo con este temporal o con esta borrasca llamada con ese nombre de mujer Filomena, pues también saludar a todos mis amigos y compañeros de Madrid, también de otras zonas de la península, pero sobre todo de Madrid, que son los que están sufriendo más, también disfrutando, porque la verdad las estampas que se han visto estos días son preciosas, ¿no? Pero bueno, también sufriendo las inclemencias del tiempo, pues bueno, animarles desde aquí y bueno, y desear que todo esto pues pase lo más rápido posible y de la mejor forma posible para todos. Bueno, hoy vamos a inaugurar estos vídeos del 2021, lo vamos a seguir haciendo en este horario, los miércoles a las 5 de la tarde. Ya saben que pueden hacer sus preguntas en directo y las contestamos en directo. De 5 a 5 y media aproximadamente es lo que duran los vídeos. Y hoy vamos a inaugurar, como digo, este espacio en el 2021 con el tema de el lapsus lingüe o equivocaciones orales, las equivocaciones orales. Este es un tema que Freud trata en profundidad en su obra Psicopatología de la vida cotidiana, una obra de la cual ya hemos hablado en otros vídeos, concretamente cuando hablábamos del olvido de intenciones y propósitos, y que seguramente al que volveremos en diferentes circunstancias porque tiene muchos temas para tratar, ¿no? Un libro que fue publicado en 1901, pero que si uno lo lee ahora, por supuesto aconsejo a todos que se acerquen a la lectura de este libro, pues ve que es absolutamente actual, ¿no? Las cosas que no, y los ejemplos que Freud relata en ese libro, Psicopatología de la vida cotidiana, podemos ver que son las cosas que por supuesto nos pasan y además que siguen sin tener otra explicación científica más que, o la explicación científica, la última explicación científica que da a esos fenómenos es la que dio Freud en 1900 y concretamente en 1901 cuando publica este texto, Psicopatología de la vida cotidiana. Bueno, ¿a qué nos referimos cuando hablamos de lapsus lingüe, que es la palabra en latín, pero que también podemos traducir al español como equivocaciones orales? Nos referiríamos a aquellos errores que cometemos hablando cuando al querer decir una palabra decimos otra, por equivocación. Por equivocación, ¿no? Entonces Freud, para acercarse al estudio de estas equivocaciones, que por eso el título del texto, Psicopatología de la vida cotidiana, son cosas muy frecuentes que nos pasan a todos, que a veces pueden provocar la risa, pero también a veces pueden provocar el enfado según el contexto, y que, bueno, pues a veces pues podemos presenciar, si no a diario, sí de forma común, ¿no? Pues este fenómeno se refiere entonces a esa equivocación de ir a decir una cosa y decir otra. Incluso a veces nos puede pasar decir lo contrario a lo que teníamos intención de decir. A veces nos ocurre que al cometer la equivocación nos damos cuenta y rápidamente rectificamos. No, 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 yo no quería decir esto, ¿no? Otras veces es otro el que nos tiene que avisar de que hemos cometido un error o que hemos dicho una palabra que no era la palabra que por el contexto se entiende que queríamos decir, ¿no? De cualquier manera, siempre que ocurre este fenómeno, suele causar sorpresa a quien le ocurre, ¿no? Suele causarle sorpresa y extrañeza, ¿no? Qué raro, ¿no? Que yo queriendo decir esto, dije esto otro, ¿no?
Freud, para acercarse al estudio de este fenómeno, que como digo, en esta obra de la que estoy hablando, también estudia junto con otros fenómenos como el olvido de nombres propios o el olvido, el fenómeno este que le solemos llamar con el fenómeno de la punta de la lengua, ¿no? Que se nos olvida el nombre de alguien o el nombre de algo, lo tenemos en la punta de la lengua, pero no somos capaces de dar con el nombre, ¿no? Pues junto, como digo, con las equivocaciones orales, olvido de nombres, olvido de propósitos e intenciones, actos sintomáticos, estudia toda una serie de fenómenos que en el fondo va a darles a todos, o va, aunque son fenómenos diferentes y a veces se unen unos con otros, pero lo que nos va a querer decir Freud de todos estos fenómenos es que tienen una intención, tienen un sentido. No, no es una equivocación casual, no es una equivocación inocua o ingenua, ¿no? Tiene un sentido, lo que pasa es que el sentido es inconsciente para el sujeto. El sujeto inicialmente nada sabe de ese sentido más que por el error, por la equivocación. Bueno, vamos a poner un ejemplo para que podamos irnos situando, ¿no? Por ejemplo, equivocarnos al llamar a otra persona y llamarla con el nombre de otra, ¿no? Siempre cuando alguien equivocarte en el nombre de alguien que a lo mejor no conoces desde hace tiempo, ¿no? No es un nombre que recién te acaban de presentar y es común el olvido, ¿no? Sino, o la equivocación sería común, ¿no? Sino alguien que a lo mejor pues conoces desde hace tiempo y al decir su nombre te equivocas y la llamas con el nombre de otra persona. Pero si además esa equivocación, un año lleno de felicidad, estimada psicóloga. Muchas gracias, Jonathan. Igualmente para ti y para todos también. Gracias, Jonathan. Pero imagínense ustedes que si en lugar de cuando me equivoco y al decir el nombre, por ejemplo, vamos a poner una situación amorosa, sentimental, voy a decir el nombre de mi pareja y al pronunciar su nombre digo el nombre de un exnovio mío o de una expareja mía, ¿no? Es probable que mi pareja pues se sienta un poco herido o incluso se pueda llegar a enfadar. Más allá de que yo en el momento quiera rectificar y decir, ay, qué tontería, y quiera justificar mi error, ¿no? Pero Freud nos dice en este texto, dice que a veces las personas, cuando nos ocurren estos fenómenos, solemos darle el sentido que él quiere darle en esta obra o que él trata de explicar en esta obra, ¿no? Es decir, la gente suele darle un sentido, ¿no? A veces la ciencia, ¿no? Pero la gente, cuando les pasan estos fenómenos, no les parece del todo inocuo o ingenuo, como decía antes, ¿no? Entonces, mmm, para hallar, por supuesto, el sentido, como siempre venimos diciendo en prácticamente casi todos los vídeos que hemos ido grabando, para darle un sentido, el sentido psíquico es un sentido propio para el sujeto, ¿no? Uno puede dar una interpretación, así, sui generis, o una interpretación desde fuera sobre ese fenómeno, pero el sentido psíquico se lo tiene que dar el propio sujeto. Y un sentido psíquico que se tiene que descubrir o construir en la labor analítica, ¿no? Donde podremos hallar el sentido de ese lapsus, ¿no? De esa equivocación oral. Freud, para acercarse al estudio de los lapsus en esta obra, él, como siempre que se acerca al estudio de un fenómeno que le interesa, siempre estudia en profundidad todo lo que sobre ese fenómeno hay en la literatura hasta ese momento. Y él da con un texto de dos autores que estudian en profundidad el fenómeno de los lapsus lingüe y de las equivocaciones orales. Sin embargo, estos autores podríamos decir que se van a quedar, que se van a quedar en un tipo de equivocaciones orales que tienen que ver más con el contexto, con el discurso, con las palabras en sí, y no tanto con perturbaciones o motivaciones más inconscientes, ¿no? Concretamente, estas equivocaciones orales
que estudian estos autores tienen que ver, por ejemplo, cuando estamos hablando y anticipamos, por ejemplo, hola, buenas tardes, Karina. Disculpen, ahora continúo, pero voy a leer una pregunta o algo que ha escrito Karina aquí. Buenas tardes, excelente año. Igualmente, Karina, para ti, decir el nombre de tu expareja puede ser que lo hacemos en una situación parecida a la que viviste. Puede ser que una emoción quede identificada a una persona y cuando lo vuelves a sentir inconscientemente, lo identificas y cometes el lapsus. Puede tener muchas racionalizaciones, Karina. Tendríamos que poner a esa persona a asociar libremente. El sentido nunca va a estar, o sea, nunca va a estar, ¿cómo decirlo? El sentido hay que buscarlo. El sentido de ese lapso va a venir por la asociación libre del sujeto, ¿no? Nunca va a tener una respuesta automática, ¿no? Va a tener que ver, y ese lapsus va a tener que ver con identificada, ¿vale? Va a tener que ver con la vida del sujeto. Por lo tanto, el sujeto en análisis y en la asociación libre podrá llegar a producir el sentido de ese lapsus, que pudiera ser esa situación que, por ejemplo, tú dices, pero también pudiera ser otra situación, ¿no? Eh, Pudiera ser que en ese momento, ¿no? La importancia que pudiera tener, porque en un caso como el que yo he puesto, el novio al cual se le ha cambiado el nombre puede sentirse herido. ¿Por qué? Porque es como si sintiera que en el pensar o en el sentir de su pareja, de su amada, estuviera, ¿no? O por lo menos en ese momento tuviera más importancia aquella otra persona con la que en ese momento nombró, a la que ese momento nombró, ¿no? Entonces es posible que sintiera esa herida, ¿no? O se sintiera a lo mejor afectado o molesto, porque sintiera como que la importancia que tiene para el otro en la equivocación, pues le hace como pensar que el otro en ese momento ocupa su pensamiento, ¿no? Y incluso pudieran aparecer los celos, ¿no? O también pudiera ser por una venganza, ¿no? Algo, algo, algo que mi pareja me ha hecho o que yo me he sentido ofendida por algo que mi pareja me ha hecho y de forma inconsciente, ojo, esto no estamos diciendo de forma consciente, ¿vale? El fenómeno que estudiamos es de forma inconsciente, el lapsus es de forma inconsciente, ¿no? Y de forma inconsciente me vengo cambiándole el nombre y no solo cambiándole el nombre, sino diciendo el nombre de una expareja mía, ¿no? Quiero decir, ahí el sentido se lo va a dar la situación, ¿no? Entonces, decíamos que estos autores se van a acercar a los fenómenos de lapsus o de equivocaciones orales que tendrían más que ver con el discurso, ¿no? Entonces, por ejemplo, ponen algunos ejemplos que Freud retoma. Voy a seguir un poquito con esto, Jonathan, y enseguida leo tu pregunta. ¿Cómo pudieran ser, por ejemplo, anticipación? Anticipamos una palabra, es decir, nosotros estamos en un discurso y una palabra que vamos a decir, la anticipamos y al decirla cometemos la equivocación. Por ejemplo, decimos, eh, queremos decir sentí un peso en el pecho y por anticipación digo sentí un pecho, ¿no? Por anticipación de la siguiente palabra. O también nos puede ocurrir intercambiar el orden de las palabras de lo que vamos a decir. Y así, por ejemplo, en una expresión como la Venus de Milo, decir la Milo de Venus, ¿no? Intercambiamos el orden. O también nos puede suceder que hagamos sustituciones y al querer decir una palabra la sustituyamos por otra que tiene alguna conexión. Por ejemplo, en lugar de decir el escultor perdió su cincel, decir el escultor perdió su pincel. Bueno, pues estos fenómenos que estudian estos autores y a los que Freud dedica bastante tiempo para estudiar en profundidad, serían aquellos fenómenos de lapsus lingüe que tendrían que ver con el discurso, con aspectos internos
al discurso, a la frase o al contexto en el que se está hablando, ¿vale? Ahora vamos a ver los lapsus de los que se ocupa Freud. Y vamos con esta pregunta de Jonathan. ¿Estos lapsus qué mensaje nos trae? ¿Que no estoy cómodo con mi realidad actual y que el pretérito fue mejor? ¿O habla de qué fenómeno psíquico? Mira, estos lapsus de lo que nos habla es de que somos un sujeto dividido. Estos lapsus, olvidos, accidentes, pequeños accidentes, actos sintomáticos, todos estos fenómenos que Freud estudia en psicopatología de la vida cotidiana, de lo que nos hablan es que somos un sujeto dividido por consciente y por inconsciente. Es decir, que teniendo la intención en la conciencia de decir una cosa, decimos otra diferente e incluso a veces lo contrario, contra nuestra voluntad. Es decir, lo que con nuestra voluntad queríamos decir es, es equivocado por lo que contra nuestra voluntad queríamos decir, pero que se manifiesta en la conciencia en forma de lapsus. Es decir, realmente lo que nos dice Freud aquí en esto es que más que actos fallidos, lapsus lingüe, más que equivocaciones, serían aciertos. ¿En qué sentido? En que el inconsciente logra llegar a la conciencia y por lo tanto, ahora voy a poner varios ejemplos para que se entienda mejor, ¿vale? Lograr a la conciencia y por lo tanto, ¿no? El deseo, la expresión, lo que quiere realmente decir, llega a la conciencia, pero ¿en qué forma? En forma de lapsus. Es decir, no llega en forma de pensamiento consciente, sino en forma de lapsus. Solo es a través del lapsus como nos damos cuenta, primero, de un sujeto dividido en consciente e inconsciente. Y segundo, de lo que realmente queremos expresar. Voy a poner un par de ejemplos, ¿vale? Para que lo entendamos. Entonces Freud, como digo, se va a ocupar de aquellos otros. También se ocupa de estos que hemos hablado, ¿no? Pero fundamentalmente se va a ocupar de aquellos lapsus lingüe que tendrían que ver, que ya no tendrían que ver tanto con aspectos intrínsecos al discurso, sino exteriores al discurso, ¿no? Es decir, que se cuelan en el discurso hablado, se cuelan en forma de lapsus, pero que no tienen tanto que ver con lo que yo estoy hablando, sino es una manera de expresar algo, ¿no? En forma de lapsus y se cuela, ¿no? Voy a leerlo para decirlo bien. Una influencia perturbadora procedente de algo exterior al discurso, o sea, el motivo de la equivocación, el motivo psíquico de la equivocación sería una influencia perturbadora procedente de algo exterior al discurso en el que la palabra equivocada está. Este elemento perturbador es un pensamiento inconsciente aislado que se manifiesta en la conciencia en forma de equivocación. Y Freud nos pone un ejemplo que va a tomar también de estos autores de los que hablé antes, donde dice que el presidente de la Cámara de Diputados, que tiene que abrir la sesión ese día, de la sesión de la Cámara, al ir a abrir la sesión, en lugar de decir se abre la sesión, dice se levanta la sesión. Él no se da cuenta de este lapsus que comete y entre el público le avisan de que se ha equivocado y él lo corrige, ¿no? Es decir, que en forma de equivocación oral, a ver cómo le digo. O sea, el pensamiento perturbador, el presidente de esta Cámara de Diputados, que no esperaba nada bueno de aquella reunión y que su deseo era realmente cerrar la reunión y no abrirla,
aunque en la conciencia su intención era abrir la reunión, en forma de lapsus se transmite su deseo real, que es de levantar e irnos todos a casa, porque de aquella reunión no esperaba nada bueno, ¿no? Es decir, podríamos decir que el deseo inconsciente, el motivo inconsciente, se llega a la conciencia en forma de lapsus. Nunca llega de forma directa, sino en este fenómeno llega en forma de lapsus. Solo sabemos de él por el lapsus. Si no, lo desconocemos. Claro, ¿no? Es decir, que esta sería, es curioso porque el inconsciente toma diferentes maneras para manifestarse en la conciencia. El inconsciente no toma una forma directa de manifestación en la conciencia. Nosotros en los vídeos que hemos ido haciendo ya hemos visto que el inconsciente aparece en la conciencia en forma de sueño, aparece en la conciencia en forma de chiste, aparece en la conciencia, estamos hablando ahora en forma de lapsus o de olvido, es decir, no aparece en forma de síntoma, un síntoma también es una manifestación del inconsciente, es decir, aparece disfrazado en forma de equivocación, en forma de sueño, no aparece de forma directa, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué no aparece de forma directa? Porque ese pensamiento inconsciente, ese deseo inconsciente, realmente, por lo que sea, es intolerable para el sujeto, inconcebible. Entonces, solo en forma de estas manifestaciones puede llegar a la conciencia, ¿no? Por ejemplo, con los nombres, nos dice Freud, ocurren muchísimas equivocaciones, ¿no? Cambiarle el nombre a una persona, ¿no? Como el ejemplo que poníamos antes. Antes lo poníamos en una situación quizá personal y emocional particular, ¿no? Pero a veces equivocamos constantemente el nombre de alguien. Siempre que nos dirigimos o nos vamos a dirigir a una persona, le cambiamos el nombre, ¿no? Bueno, a veces uno con un pequeño análisis y profundizar un poquito puede a veces descubrir, por ejemplo, hasta una tendencia vengativa, una tendencia hostil hacia esa persona, hacia la que, por ejemplo, le cambió tanto el nombre, ¿no? Por lo por lo que decía antes, ¿no? Que cuando alguien se equivoca y nos llama con el nombre de otra persona, bueno, algo del ego siempre se resiente, ¿no? Nos podemos sentir mayor, sin mayor afectación, pero podemos sentir cierto enfado, cierta molestia, ¿no? Es como el nombre, lo más inherente a cada persona, pues que alguien te lo equivoque, ¿no? Entonces, por ejemplo, puede producirse, como digo, por un motivo de este tipo, ¿no? O como una forma soterrada de un insulto, ¿no? O insulto a alguien, pero como no me lo puedo insultar por las conveniencias sociales, porque es alguien a quien, no sé, es mi jefe, una persona de autoridad, lo que sea, va y me equivoco con el nombre de forma inconsciente, ¿no? Y yo misma me sorprendo, ¿no? Postulando entonces, nos pregunta Jonathan, el inconsciente es el que más peso tiene en los procesos psíquicos, en los lapsus, saltando la barrera de la represión. Aquí hay dos cosas. Efectivamente, el lapsus salta la barrera de la represión. Efectivamente, el lapsus engaña a la censura y la engaña y dice, ah, aquí estoy, me he colado a la conciencia. Tú no te vas a enterar, pero yo me he colado. De alguna manera levanta la represión. Muy bien. Y la otra idea que dice, Jonathan dice, el inconsciente es el que más peso tiene en los procesos psíquicos. Efectivamente, el inconsciente sobredetermina la vida psíquica del sujeto, también la conciencia. La conciencia, junto con el preconsciente, son dos instancias psíquicas importantísimas en el sujeto psíquico y en el aparato psíquico humano, pero están sobredeterminadas por el inconsciente, efectivamente por los procesos psíquicos inconscientes.
Sí, exactamente. Vale. Luego, por ejemplo, nos dice Freud en este texto que a veces las equivocaciones orales pueden ser una forma de expresión, ¿no? Es decir, a veces lo que están es expresando el sentir real del sujeto, que por conveniencias sociales, por no ser adecuado, por ser un poco intolerable para el sujeto, no consigue expresar en la conciencia. De tal manera que cuando cometo el lapsus, estoy realmente expresando lo que realmente siento o deseo. Y aquí nos pone Freud un ejemplo muy interesante sobre un matrimonio de conveniencia que se va a realizar entre un chico y una chica, un hombre y una mujer. Entonces las familias se reúnen con los novios para conocerse. Bueno, el novio con respecto a la novia está muy complaciente, muy condescendiente y la trata muy bien. Y al final de la reunión, cuando vuelven a casa, la madre le pregunta a su hija qué tal le ha parecido la reunión. Pues la hija, al querer decir que le ha parecido muy agradable, dice en un lapsus, cometiendo un lapsus, dice la palabra contraria. Me ha resultado muy desagradable. La cosa es, bueno, en español también agradable y desagradable tienen solo cambia el prefijo, ¿no? Pero este ejemplo que Freud lo toma del idioma en el que Freud habla, que es el alemán, dice, queriendo contestar la novia que ha sido muy agradable, dice, bueno, mi alemán no, desconozco el alemán, pero lo voy a leer tal cual está escrito, ¿no? Dice, Liebens, Liebenswürdig sería muy amable, pero en lugar de decir esto, dice muy desagradable, que es Liebenswidrig, es decir, cambia al final de la palabra, ¿no? Es decir, que su sentir real se manifiesta en forma de lapsus en la conciencia. Por ejemplo, también equivocaciones o lapsus lingüe en los enjuiciamientos, en los juicios, lapsus que cometen, por ejemplo, los propios enjuiciados, los criminales, ¿no? Que a lo mejor están controlando mucho su discurso, porque criminales, por ejemplo, que están defendiendo su inocencia, pero que pues se le está acusando de un delito, ¿no? Y tratando de controlar mucho su discurso para no cometer una equivocación y que todo cuadre en su defensa, cometen un lapsus que les penalizan, ¿no? Un lapsus incriminándolos, ¿no? Por ejemplo, se me ocurre, ¿no? No, yo no conocía a esa persona, ¿no? Yo desconozco a esta persona a la que se me acusa, no sé qué, y de repente en un lapsus dice que sí la conoce, ¿no? Es una equivocación que llega a expresar la situación psíquica real que él está tratando de ocultar, ¿no? De forma inconsciente, ¿vale? O por ejemplo, los casos que son, a veces pueden producir enfado, pero muchas veces también producen risa, ¿no? Por ejemplo, las equivocaciones que tienen los políticos. Es increíble, ¿no? Las personas públicas, pero concretamente de cierta importancia las equivocaciones o lapsus lingüe de los políticos, ¿no? En los que están en las manos de los que están nuestro futuro y las decisiones importantes sobre nuestro futuro, ¿no? Y que incluso si visitan YouTube y ponen lapsus lingüe o equivocaciones orales en políticos, por lo menos en España, pues verán equivocaciones terribles, tremendas, ¿no? De decir, pues, realmente de decir en forma de lapsus el verdadero sentir del, del discursador, del que está hablando, ¿no? Pero decir a lo mejor barbaridades que enseguida o bien alguien les corrige o ellos mismos tratan de rectificar y, perdón, no ha sido un fallo de atención. Bueno, algún sentido tienen, ¿no? Y por eso luego cuando, por ejemplo, lo vemos en nuestros políticos, nos pueden producir
bien risa, pero también nos puede producir desazón. De repente, ahora no recuerdo ninguno, pero ningún lapsus así importante, ¿no? De políticos españoles, pero bueno, lapsus importantes que, como digo, nos puede producir hasta desazón de decir, Dios mío, si los que no gobiernan o los que están en la oposición o los integrantes de los partidos políticos que nos representan tienen esta equivocación, algún pensar tendrán sobre esto que han dicho. Y bueno, pues para ir terminando ya, pues decir que finalmente Freud lo que nos llega a decir es que incluso cualquier equivocación lingüística o cualquier lapsus lingüe realmente, aunque sea incluso propia del discurso, puede encontrar una explicación psíquica y podemos encontrar un motivo psíquico para que se haya producido ese lapsus, ¿no? Es decir, que siempre va a haber entonces un sentido psíquico, una intención psíquica que, como decíamos antes, siempre va a ser inconsciente. Bueno, no sé si quieren hacer alguna preguntita final para ir ya terminando el vídeo de hoy. Bueno, pues nada, sin más, nos despedimos hasta el siguiente vídeo en directo, próximo miércoles a las 5 de la tarde, con un nuevo tema del psicoanálisis. Ya saben que si este vídeo se colgará próximamente en YouTube, en mi canal de YouTube, mi canal de YouTube, Pino Lorenzo Psicóloga, donde están todos los vídeos anteriores, ¿vale? Nos pregunta Jonathan, en la psicosis, que es un fenómeno de un sujeto roto, ¿cómo se entendería este fenómeno? Este fenómeno es del sujeto psíquico. La psicosis es una estructura psíquica, una patología psíquica, y un sujeto psicótico también comete lapsus psíquico, lapsus lingüe. Con lo cual, la equivocación no tiene que ver, por eso el nombre del texto, psicopatología de la vida cotidiana. ¿Por qué psicopatología? Porque son fenómenos errados en su intención consciente, ¿no? Son fenómenos fallidos, fenómenos donde la función falla, ¿no? En este caso la función del discurso, del querer decir una cosa y decir la contraria, pero que, ¿no? Psicopatología en ese sentido de que la función falla, pero que realmente en el fondo no es tan psicopatológico, sino es una forma de expresión de una idea, un sentir, un deseo inconsciente, ¿no? Con lo cual es algo que nos pasa a todos, ¿no? No solo al que tenga una psicopatología o al que padezca algún tipo de sintomatología, ¿no? Bueno, pues como les decía, nos despedimos hasta el próximo vídeo en directo y espero que les haya gustado. Muchas gracias por estar ahí y como siempre por las preguntas tan interesantes que nos hacen. Y ya saben, si creen que este vídeo puede interesar a otros, pueden compartir en sus redes sociales. Chao, buena semana, hasta luego. Gracias a ti, Jonathan. Gracias.